Bienvenidos al programa internacional La Voz del Consolador. En todas las épocas, Dios se ha comunicado con sus hijos. Y hoy nos llega nuevamente la Voz del Consolador, en el espíritu y la voz del pastor Andrés Portes. Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 8, el versículo 27. San Marcos capítulo 8, versículo 27, dice la palabra de Dios. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos, diciéndoles, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Oramos. Querido Padre Celestial, acompáñenos en esta hora y permita que su Santo Espíritu esté con nosotros. Dios, que todo cuanto estudiemos sea para la gloria de su nombre. En esta hora, Padre amado, le rogamos la presencia de los ángeles en este lugar, pero la unción de su Espíritu sobre cada persona que sigue esta programación a través de la radio, la internet o la televisión. Que cada uno de ellos y ellas sean bendecidos en esta hora. En este momento, Padre, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que sea la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Señor, sabemos que a usted se debe adorar en espíritu y en verdad. Rogamos, Padre, que todos los que escuchen este mensaje, todos los que sigan esta programación, en este momento sean habilitados y capacitados por su Espíritu para adorarle en espíritu y en verdad. Háblenos, Dios. Ilumine nuestro entendimiento con su Santo Espíritu para entender su palabra. Padre, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Durante la semana trabajaremos con el Evangelio según San Marcos. Decíamos en el tema anterior que San Marcos escribió primero que Mateo y que Lucas. Y Mateo, Marcos y Lucas conforman lo que se llama en la Biblia evangelios sinópticos. La idea de sinóptico es que tienen el mismo enfoque. Los tres se enfocan en lo mismo. Mateo tiene un enfoque interesante en los sinópticos. Mateo ve a Jesús como un rey, conociendo al rey. Pero cuando Marcos escribe de una manera distinta a Mateo. Marcos escribe de una forma pintoresca, como si fuera una película. Y Marcos pasa de una escena a otra escena. Hay una frase que se repite en Marcos y es la frase enseguida o la frase inmediatamente. Enseguida, inmediatamente, eudus se escribe en el idioma original y da la idea de acabo de presentarte esto y corro a presentarte esto y corro a presentarte esto. Igual como hacen en una película. La pregunta clave de Marcos es ¿quién es Jesús? Y la otra pregunta es ¿quiénes son los discípulos? Lo bueno de Marcos es que él no pasa a explicar quién es Jesús. Él pasa a decirnos qué hizo Jesús. ¿Quién es Jesús? Y entonces pone a Jesús a hacer cosas, a realizar actividades. El punto central de Marcos es mostrarnos lo que pudiera haber hecho Pedro. Todo lo que Marcos sabe de Jesús lo aprendió de Pedro, pero también aprendió, en cierto modo, de lo que Pablo había recibido. Todos sabemos que el Señor Jesús se reveló a los discípulos, que el Señor Jesús instruyó a los discípulos, que el Señor Jesús preparó a los discípulos. Sin embargo, la relación de Cristo con Pablo fue distinta. Por eso Pablo dice, el evangelio que yo predico no lo recibí de hombre, lo recibí del Señor. Dios, el Señor Jesús, se reveló a Pablo, camino a Damasco. Lo llevó a Arabia y 3 años lo enseñó. De modo que Pablo nos presenta a un Jesús que él conoció. 1 Corintios capítulo 15, Pablo dice que el Señor se reveló a él también. Yo vi al Señor, yo hablé con el Señor. Ahora, Marcos aprende la revelación de Pedro, la revelación de Pablo. Marcos se relaciona con Pedro, Marcos se relaciona con Pablo. Marcos conoce y aprende la experiencia de Pedro y conoce y aprende la experiencia de Pablo. En otras palabras, Marcos se enriquece con la experiencia de esos dos. Lucas comparte también el mismo asunto.
Cuando leemos el Evangelio según San Marcos, nos maravilla cómo Marco presenta la manera como Cristo se relaciona con los escribas y los fariseos, cómo Cristo se relaciona con el pueblo y cómo Cristo se relaciona con los discípulos. Esos tres públicos interactúan con Jesús y entonces Él pasa a mostrarnos experiencia de Cristo con los escribas y los fariseos, experiencia de Cristo con el pueblo y experiencia de Cristo con los discípulos. En la primera parte del libro, capítulo 1 hasta el capítulo 8, versículo 30, Marco envuelve de una manera interesante todo lo que responde a la pregunta, ¿quién es Jesucristo? ¿Quién es Jesús? Y lo pone a interactuar en diferentes ambientes. ¿Quién es Cristo como maestro? ¿Quién es Cristo cuando tiene que vérsela con los demonios? ¿Quién es Cristo cuando tiene que vérsela con la tormenta y las tempestades? ¿Quién es Cristo cuando tiene que vérsela con los enfermos y las personas que están muertas? ¿Quién es Cristo cuando tiene que vérsela con los pecadores? ¿Quién es Cristo en diferentes ambientes? Y ahí donde estamos trabajando. Necesitamos dejar ese punto bien claro para poder entender las cosas que vienen después. Mientras más se aclara lo que el Evangelio dice, más sentido tiene la vida cristiana. La mayoría de las personas piensan que ser cristiano es solamente seguir un conjunto de doctrinas. No, eso es ser un seguidor. Cristianismo significa que usted conoce y usted ama a Cristo. Si usted no conoce ni usted ama a Cristo, usted no es cristiano, usted es un religioso. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? El mundo está como está porque hay demasiados religiosos que se llaman cristianos. Y es penoso y vergonzoso la vida que esa gente vive porque no conoce a Jesús. Usted no puede ser una persona cambiada, distinta, diferente, nacida de nuevo, arrepentida, si usted no conoce a Jesús. Es necesario conocer a Jesús. Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué cosa? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Es imprescindible, querido, querida, conocer a Jesús. Es imprescindible, es imprescindible, es imprescindible. ¿Recuerdan uno de los apóstoles que caminó con Jesús y no lo conoció y lo vendió al final? ¿Se acuerdan cómo se llama? Judas. ¿Comió con Jesús? ¿Sí o no? ¿Vivió con Jesús? ¿Aprendió de Jesús? ¿Compartió con Jesús? Y al final lo vendió. Pregunto, ¿dice o no dice Jesús que al final cuando Él venga, muchos que se creían salvados estarán completamente perdidos? Sí. ¿Sí o no? San Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23. ¿Es serio o no es serio? Él dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Porque muchos en aquel día me dirán, Señor, y en tu nombre no echamos fuera demonios, y en tu nombre no hicimos muchos milagros, y yo les diré, apartados de mí, no os conozco. Pregunto, ¿tiene sentido lo que tenemos que estudiar o no? ¿Sí o no? En el Evangelio según San Marcos necesitamos definir de una manera clara quién es Jesús. No con palabras, no con conceptos, pero sí con ejemplos. De allí la importancia de ver lo que Marcos nos está diciendo. Anoche decíamos, o en el tema anterior decíamos, que Cristo enseñaba, que Cristo enseñó. Vayamos al capítulo 1 de San Marcos, versículo 22. ¿Cómo lo hacía? ¿Qué lo hacía diferente a los otros maestros? Dice el verso 22, y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba, ¿cómo dice? Como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Qué es autoridad? La palabra autoridad significa, lo que quiere decir es, la capacidad que uno tiene de influir sobre la gente. ¿Qué es autoridad? Capacidad de influir sobre los demás. Si usted influye sobre alguien, usted tiene autoridad sobre esa persona. Hay muchos padres que no tienen autoridad sobre los hijos, porque lo único que tienen es poder, pero no tienen autoridad. Autoridad significa que usted le muestra a su hijo un ejemplo, un modelo, y su hijo decide copiar el ejemplo, el modelo que usted le muestra. Eso es influir, eso es ser influyente. A un amigo, a un vecino, a su esposa, a sus amigos. Cuando la gente quiere copiarle a usted, cuando la gente quiere hacer lo que usted hace, cuando la gente quiere imitarle a usted, usted tiene autoridad sobre esa persona. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Hay de un cantito que dice, papi, yo quiero ser como tú, porque tú quieres ser como Jesús, algo así. Señor, yo quiero ser como tú, ¿cómo que dice Argentina? Señor, yo quiero ser como tú.
porque quiero que él sea como yo. Sí, así es la cosa. El papá dice, Señor, quiero ser como tú porque quiero que él sea como yo. Si yo cantara, se lo cantara, pero si yo canto, todo el mundo se va. Mejor dejémoslo así. Traten de oír ese cantito, es hermoso, yo lo oí una vez y me hizo llorar. Señor, yo quiero ser como tú porque él quiere ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo que sus ojitos puedan ver. ¿Se entiende? Dice que Cristo enseñaba con autoridad. ¿Qué significa? Significa que Cristo modelaba, Cristo era lo que ellos debían ser. Si su hijo ve en usted lo que su hijo debe ser, al hijo se le hace fácil serlo. Si su hijo no ve en usted lo que él necesita hacer, a su hijo se le hace complicada la vida. ¿Qué significa que Cristo tenía autoridad? Significa que le modelaba, le mostraba en él lo que ellos debían ser. San Juan capítulo 13, vamos a ver rapidito cómo lo dijo él. San Juan capítulo 13, versículo 15. ¿Cómo dice Juan 13, 15? Dice Jesús, porque ejemplo, ¿qué cosa? Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, ¿qué dice la hora? Vosotros también hagáis. ¿Se entiende la palabra autoridad? ¿Se entiende o no se entiende? A ver, ¿se entiende autoridad? Autoridad es la capacidad que una persona tiene de influir sobre los demás. Todas las personas que son especiales o importantes en su vida, usted jamás las olvida. Jamás. ¿Es así o no es así? ¿Por qué? Porque influyeron sobre usted. Hay personas que no olvidan un amigo que le ayudó a estudiar. Hay personas que no olvidan una persona que le ayudó a estudiar. Hay personas que no olvidan a su papá o a su mamá porque le ayudaron y le condujeron correctamente en la vida. Hay personas que, un maestro o una maestra, toda persona que ha influido sobre ti tiene autoridad sobre ti. ¿Es así o no es así? Inclusive, cuando hay tanta autoridad sobre uno, a uno se le hace fácil hacer lo que la persona le pide a uno que haga. ¿Es así o no es así? Marco nos está enseñando cómo Cristo tenía autoridad sobre la gente y cómo Cristo se ganó esa autoridad. ¿Cómo? A través de ejemplo, a través de actividades, en una manera cotidiana, en una forma de la vida normal. Por eso Él presenta una escena y otra escena y otra escena. Cristo fue un maestro no solo porque enseñó una lección, sino porque dio un ejemplo y un testimonio. Queridos padres, a los hijos no se les enseñan cosas, se les muestran cosas. En un proceso educativo, en una actividad docimológica, en una actividad pedagógica, en un salón de clase, cuando usted decide que alguien aprende, tiene que hacer dos cosas. Número 1, enseñar. Número 2, instruir. Y número 3, viene el aprendizaje. La enseñanza es solo mostrar. La instrucción es un proceso. En ese proceso hay que definir muchas cosas. Criar un hijo es instruirlo. Pero lo primero que el niño debe recibir es la enseñanza. Muéstrele un ejemplo antes de darle la instrucción. Es más fácil aprender cuando hay un ejemplo que se muestra y luego viene la instrucción. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Cuántos conocen lo que es tofu? ¿Pueden levantar la mano? ¿Cuántos han comido tofu? ¿Cuánto les gustaría comer tofu? Hoy no lo van a comer. En casa, mi esposa hace tofu por lo menos una vez a la semana. A mí me gusta el tofu. Y cuando ha dado seminarios sobre el asunto del tofu, la gente termina comiendo tofu. Si usted aprende, tiene que practicar lo que aprendió, ¿sí o no? ¿Sí o no? Pero es bueno mostrarle el tofu hecho, luego enseñarle a hacerlo y luego comérselo. Es lo que estamos hablando en el asunto de la enseñanza. Usted le enseña, le muestra el ejemplo, le lleva a la instrucción, la parte laboral, se utiliza el método, la técnica, la estrategia, todo lo que usted quiera, pero la parte práctica y el resultado es el aprendizaje. San Marcos nos está haciendo lo mismo en su evangelio. Miren, ¿quién es Jesús? Aquí le muestro. Miren, este es Jesús, se lo enseño. Pero ahora miren todo lo que Jesús hizo, todo lo que Jesús logró.
miren ahora la vida de Jesús en una forma práctica, en una forma cotidiana, con la gente y entre la gente. Número 1, Cristo es un maestro. Número 2, vamos a la segunda parte. San Marcos capítulo 1, versículo 23 al 26. Cristo no solo es un maestro, sino que también Cristo tiene poder sobre los demonios. San Marcos capítulo 1, versículo 26 hasta versículo 23 al 26. Una escena de la película. Ya lo mostró en un escenario de enseñanza como maestro. Ahora cambiamos el escenario y viene una película de terror. Oiga, ¿verdad que es una película de terror cuando aparecen los demonios? A ver, ¿sí o no? ¿Sí o no? Un escenario bonito enseñándole a la gente y de repente la película cambia. Nos lleva a gente endemoniada. Ahora Jesucristo se enfrenta, ahora cambió la película, ahora es una película de terror. Versículo 23, San Marcos 1, ¿qué dice el 23? Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces. ¿Voció o no voció? Imagínense aquí que de repente aparezca una gente y empieza a vocear. ¡Ah! Le garantizo que esa puerta va a quedar pequeña. Y algunos van a salir por acá. Y así pasó en la sinagoga. Empezó a dar voces. Diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Qué tienes con quiénes dijo? No era uno solo, entonces eran muchos. ¿Dónde estaba ese demonio? En la iglesia. Ay, mamá. ¿Y qué buscaba ese demonio en la iglesia? ¿La sinagoga no era la iglesia? A ver, ¿sí o no? Los demonios cuando vienen a la iglesia quieren hacer que los miembros se pierdan. Y al demonio que agarró al miembro que trajo, no significa que ya se lo llevó. Significa que hay que orar por ese hermano y ayudarlo. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Y qué ocurrió? Mire lo que dice la Biblia. ¿Qué tiene con nosotros Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. ¿Saben los demonios que Cristo vendrá para destruirlos? ¿Para convertirlo en ceniza? ¿Para acabar con todos? ¿Lo saben o no lo saben? Mi pregunta, si usted hubiera estado en esa sinagoga, ¿hubiera estado riéndose usted de ver a un demonio enfrentando con Jesús? Se hubiera puesto usted feliz. ¡Wow! Mira qué tremendo diablo con el Señor Jesús. Satanás cambió la estrategia. Satanás sabe que cuando se manifiesta, el poder de Dios se manifiesta. Ahora decidió trabajar en oculto y escondido. Porque si está oculto y escondido, el poder de Dios no tiene que manifestarse. Y entonces la gente termina diciendo que no cree ni siquiera en que el diablo existe. ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? De los 4 evangelios, no hay ninguno, solo Marcos, que presente insistentemente a Jesús enfrentándose con demonios. Pregunto, ¿cayeron Adán y Eva en pecado, sí o no? ¿Sí o no? ¿Quién los hizo caer? Dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 12, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. ¿Cayó Lucifer del cielo y se convirtió en un Satanás? ¿Cambió Satanás ángeles en demonios? ¿Existe el demonio? Pues claro que sí. Y si no, mírese al espejo y usted verá lo que va a ver. Todos nosotros tenemos problema con el pecado. ¿Quién metió el pecado en la tierra? Satanás. Por más santo que usted sea, mírese al espejo. Pablo dice en Romanos capítulo 7 que el pecado mora en nosotros. Y él dice, porque lo bueno que quiero hacer no lo hago, mas lo malo que no quiero hacer eso hago. Mas apruebo que no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. No sé, ya no sigue escondiéndose, compadre. Usted tiene el pecado adentro. Y yo también. El punto no es si tenemos o no tenemos el pecado adentro. El punto es, ¿a quién nos vamos a rendir? O nos rendimos al pecado y al diablo, o nos rendimos a Cristo y a la gracia de Dios para la salvación. Y Marcos nos está diciendo, el demonio es real, déjense de bobería. Y aquí Cristo lo está enfrentando. Mira lo que sigue diciendo San Marcos. Pero Jesús, versículo 25, pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. ¿Película de terror? Sí, señor. No me diga a mí que usted se va a sentir igual después que usted ve un endemoniado al lado suyo, echando unos gritos y Cristo le saca el demonio y le dice, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Compadre, cualquiera sea línea, ¿o no? ¿O no? He tenido que estar en diferentes lugares y bregar y ver personas endemoniadas.
No se meta a bregar con el endemoniado porque lo llamaron. Eso es una trampa. Existe lo que se llama el derecho legal. Tenga cuidado. Sea cuidadoso. ¿Qué fue lo que dije? ¿Dónde estaba ese endemoniado? En la iglesia. ¿Tiene derecho el diablo a estar en la iglesia? No, a menos que un miembro le dé el derecho al diablo. Esta es la iglesia del Señor. Y si los miembros son consagrados, cualquier endemoniado que venga aquí, el Espíritu Santo tiene poder a través de sus miembros y el mismo Espíritu para echar fuera esos demonios. Pregunto, ¿una escena de poder de Cristo Jesús? Sí, Señor. ¿Tiene Cristo poder sobre los endemoniados? Si a usted lo brega un demonio, vaya a Cristo. Él dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. ¿Y qué dice ahí? Y yo os haré descansar. ¿Tiene Cristo poder para liberar a los endemoniados? A ver, ¿sí o no? Pues claro que sí. San Marcos nos dice en el capítulo número 1, versículos capítulo número 1, versículo 23, él recalca, había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo. Y llama la atención como él dice en el versículo 34, como dice Marcos 1:34. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Yo le pregunto a usted, ¿quién le dijo a Marcos que Cristo liberó a endemoniados? Pedro. ¿Quién le mostró a Marcos que Cristo tenía poder sobre los demonios? Pedro. ¿Estaba Pedro en el ambiente mirando lo que estaba pasando? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. Marcos nos está diciendo, el Cristo que ustedes quieren conocer, yo lo conocí a través de Pedro y Pedro me contó, me relató, me dijo cómo vivió la experiencia de ese Cristo con la gente. Si a usted le atormenta un demonio, usted tiene derecho de ir donde Cristo y clamarle a Cristo y pedir su ayuda y Cristo se la dará. No importa qué demonio sea. Si usted se entrega a Cristo, Cristo tiene poder para vencer al demonio. Mi pregunta, ¿se entiende lo que Marco está diciendo? Pastor, pero no soy yo. Es mi hijo o mi hija que lo agarró un demonio. Usted tiene derecho delante de Dios de ayunar y orar y pedir a Dios su espíritu para que su hijo sea liberado. ¿Sí o no? Mira lo que dice Isaías capítulo 49. Pero usted necesita consagrarse a Dios. Isaías 49, un mensaje de esperanza para los padres. Dice el versículo 25, pero así dice Jehová. Isaías 49, 25. Ciertamente el cautivo será rescatado del valiente, y el botín será arrebatado al tirano, y tu pleito yo lo defenderé, y yo salvaré a tus hijos. Alabado es el nombre de Dios. ¿Son promesas de la Biblia, sí o no? ¿Sí o no? ¿Tiene Cristo poder sobre los demonios? A ver, ¿sí o no? Y usted dirá, no, yo no tengo hijos endemoniados, ni tengo hijas endemoniadas. Que no, que no. Pregúntele si está haciendo su año bíblico. Pregúntele si está estudiando la Biblia. Pregúntele si está orando. Pregúntele si tiene momentos de comunión con Dios. Pregúntele si tiene algo que ver con Dios. Y entonces, el que no es conmigo, contra mí es. Y si es contra Cristo, ¿de qué lado está? Ay, mamá, ¿de qué lado está? Del otro lado. San Mateo capítulo 12. Oiga, usted me está poniendo nervioso, pastor. Eso me gusta, póngase más nervioso. San Mateo capítulo número 12. Oiga lo que dijo Jesús. Versículo número 28. Dice Jesús, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿Lo hizo Cristo o no lo hizo? Marcos dice que sí. Versículo número 29. Porque, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. ¿Quién es el hombre fuerte? Satanás. ¿Quién es el que lo ata? Cristo Jesús. ¿Quién es el que liberta a la gente? Cristo Jesús. ¿Vino Cristo Jesús a la tierra? ¿Sí o no? Se enfrentó con Satanás. El primer acto de Cristo antes de empezar su ministerio, después que se bautizó, fue enfrentarse ¿con quién? Con Satanás.
¿Se enfrentó o no se enfrentó? ¿Lo venció o no lo venció? Y el último acto de Cristo en la cruz fue vencer el pecado, vencer la maldad, vencer a Satanás y vencer todo lo malo. En otras palabras, en Cristo somos vencedores. Pero asegúrese de estar en Cristo. Pablo dice, 1 Corintios capítulo 15, versículo 22, en Adán todos mueren, mas en Cristo todos serán vivificados. Si usted está en Cristo, la gente verá que el poder de Cristo, el Espíritu de Cristo, lo libertó a usted de toda esa basura, de demonio, de vicio, de cosas raras. Compadre, no siga fingiendo ni engañándose, creyendo, haciéndose pasar digo, por cristiano es un sinvergüenza. Tenga cuidado, tenga mucho cuidado, porque usted no está engañando a nadie, usted se está engañando a usted mismo. ¿Ocurre o no ocurre esa cuestión en las iglesias? A ver, ¿sí o no? ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? Dice San Pablo en el libro de Gálatas, capítulo número 6, versículos 7 y 8, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Muestra Marcos que Cristo tiene poder de vencer a los demonios? Sí, Señor. Me llena de gozo cuando leo el Evangelio según San Marcos, porque veo a Cristo actuando y trabajando en necesidades que tiene la gente. Pregunto, ¿tiene la gente necesidad de aprender? Sí, Cristo es un maestro. ¿Hay mucha gente dominada por los espíritus del mal? Sí, Cristo tiene poder para liberar a las personas que son dominadas por el espíritu del mal. Es lo que Marcos nos está diciendo. Yo no sé cuál es tu problema, cuál es tu situación. Yo no sé qué es lo que tú necesitas, pero una cosa sí sé. Marcos nos enseña que cualquiera que sea tu necesidad, Cristo la puede suplir. Y si Cristo acepta, como la experiencia del apóstol Pablo, que tú tengas que sufrir algunas cosas, Cristo estará contigo y te dirá, bástate mi gracia. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Jesús dijo, no te pido que lo quites del mundo, pero sí que los guardes del mal. Queridos, ¿verdad que nos estamos entendiendo? No estamos haciendo teología, ni palabritas bonitas, no, esta es la vida práctica. En los viajes que hago tengo que encontrarme con cosas que son duras. Y persona esclavizada por los espíritus malos de mucho tiempo. Repito, no se meta en lo que usted no sabe. Y si usted se va a meter, asegúrese que usted tiene el derecho de hacerlo. Los demonios se ganan el derecho sobre la gente porque mucha gente le vende ese derecho. ¿Es así o no es así? Si usted es un hombre casado y está teniendo relaciones íntimas con una mujer que no es su mujer, usted es un bandido, usted es un adúltero, entonces el demonio del adulterio tiene poder sobre usted. Si usted es un muchacho joven o una muchacha joven y está teniendo relaciones sexuales con personas sin estar casado, es un demonio de fornicación. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces dejémonos de cuento. La gente está negociando con el demonio. Y es duro cuando el diablo se... Le puedo contar una historia para que... De terror, le cuento una historia de terror. Sí, porque aquí... No me diga a mí que eso no fue una cuestión de terror en la sinagoga. Estaba en una ciudad de la parte este de mi país, no voy a decir el lugar. Y estaba predicando en una semana. Y viene una señora y me dice que hay un hombre que ya se había bautizado. Oiga el lío, se había bautizado, pero el demonio seguía molestándolo. Y dijimos, ¿cómo? ¿Pero ya no se bautizó? Sí. Y dice, sí, entonces, no, el demonio sigue bregando. Ah, no, pues tenemos que ir a visitarlo. Mi pregunta, ¿se había bautizado sí o no? ¿Sí o no? ¿Legalmente era de la iglesia del Señor, sí o no? Sí, entonces hay que ver qué es lo que está pasando. Y fuimos a visitarlo. El lío es que esta gente vivía en el campo. Y más que el campo, vivían en una finca, un potrero, un lugar donde se criaban vacas. La casa solita en medio del potrero, compadre. Así que si a usted le caían atrás, va a tener que correr el potrero entero para llegar a la calle. Y eso era grande y lejos. Llegamos, y el tipo era un tipo grande y fortachón así. Llegamos a la casa y me dice el pastor que va conmigo, ¿cómo quiere que lo hagamos? ¿Quiere que yo esté ahí o quiere que lo espere afuera? ¿Ya sabe lo que significa la pregunta? Ay, señores. Bueno,
Le digo, no, vamos como usted quiera. Si usted quiere, se queda aquí. Si quiere, se va afuera. Decida usted. Si a la gente que déjalo que tome su decisión. Y entonces le digo al vergüenza y me dice, no, yo me voy a quedar aquí. Le digo, ok, siéntese aquí y vamos a bregar aquí. Le dije al grandulón ese, porque si se le monta el asunto, aquí se va a armar de quién sabe. Digo, siéntese usted aquí, que nosotros nos vamos a sentar aquí. Cuando usted ore por una persona que tiene problemas con los malos espíritus, no cierre los ojos, ore con los ojos abiertos. No sea bobo. Usted va a pelear con un enemigo con los ojos cerrados. Dice, ven, usted está loco. Abra sus ojos y ore con los ojos abiertos. Entonces oramos y empezamos a hablar. Oigan, ¿le parece bien si yo termino mi sermón y seguimos esta noche esta historia para que usted tenga que venir? ¿Le parece bien? ¿No? La noche no van a dormir entonces por el terror este. Empezamos a hablar. Oramos, Dios mío, ponga en mi mente lo que debo preguntarle a este señor, pues yo no tengo la más remota idea. ¿Qué sabemos uno de nada? Uno no sabe nada de nada. ¿Qué sabemos nosotros? Nada. ¿Para qué sirvemos nosotros? Para nada. ¿Qué dijo Jesús? Sin mí nada podéis hacer. Entonces, si usted no puede hacer nada sin Cristo, ¿qué usted puede hacer? Nada, pues entonces deje de ser tacua de cuadroso. Si usted no sabe, usted no sabe. Y me dice el hombre, ¿y usted me puede dar? Le digo, Entonces me mira como, ¿qué usted hace aquí? Digo, yo no lo puedo ayudar. Pero Jesucristo sí lo puede ayudar. Y Él quiso que yo viniera a hablar con usted. Y entonces empezaron las preguntas. Oiga, ¿dónde estaba el derecho legal del diablo? Asegúrese que el demonio no tiene derecho legal sobre usted. ¿Saben lo que es derecho legal? Si usted compra una casa, ¿quién es el propietario de la casa? Usted. Usted pagó por la casa. Nosotros los seres humanos somos templos, ¿sí o no? ¿Sí o no? Pues asegúrese que usted no sea algo que el diablo compró. Y oiga el lío ahora. Empezamos a hablar con el hombre. De repente Dios pone en mi mente, hazle esta pregunta. Le digo, Señor, ¿usted es casado? Y de una me responde, no. Y seguimos hablando. Y vuelvo otra vez. Y vuelvo y le pregunto, Señor, ¿usted es casado? ¿Usted se ha casado alguna vez? No. Y la tercera vez, ¿usted alguna vez ha sido casado? No. Y seguimos hablando. Oye, me incomodé. Digo, mire, óigame bien la pregunta. Le estoy preguntando que si usted alguna vez se ha casado con alguien. ¿Cuántos años tiene usted? 30 y que se yo cante, casi 40. ¿Y en tantos años usted nunca se ha casado? No. Digo, piénseme en la pregunta, si se ha casado o no se ha casado. Dice, espérese. Digo, sí, yo me espero. Dice, mi madre. Sí, yo estaba jovencito. Sí, ahora recuerdo, hace casi 20 años de eso. Yo estaba jovencito. Sí, yo me casé por negocio. Me casé con una mujer que para llevarme para, yo no voy a decir para dónde. Y entonces, digo, ¿y se divorciaron? ¿Eso se rompió? No. Digo, pero ¿y entonces? ¿Usted ha estado bregando con mujeres? Claro, yo tuve varias esposas sin casar. Digo, compadre, pues hay que te lío. Usted está casado con una señora y está bregando con otra mujer, así que usted es un adúltero. No, pero que, ningún pero. Si usted se casó legalmente es un matrimonio, ¿o no? ¿O no? Y comenzó a llorar. Le digo, tenemos que romper eso. Si esa mujer se fue, quién sabe con quién se casó por allá en tantos años, usted tiene que resolver esa situación. Yo le pregunto a usted, ¿verdad que la gente tiene muchas cosas tapadas sin saber? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pues después que él resolvió su diablura, el diablo se fue. Pregunto, ¿están trayendo los niñitos a la casa cuando son adolescentes mucha música rara? ¿Quieren que le cuente una de terror para que no puedan dormir esta noche? No, esa no. Esas son fuertes, esas son muy fuertes. Marcos nos dice que Cristo tiene poder sobre el demonio. Pastor, y entonces, mire lo que dice Marcos capítulo 2, versículo 3 al 12. Le traen a Cristo entre 4 un señor que está en una camilla. Dice el verso número 3, Marcos capítulo 2, versículo 3. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Pregunto, ¿estaba paralítico o no estaba paralítico? Dicen los evangelistas que la casa donde Cristo estaba llena de gente,
que rompieron arriba el techo y bajaron el paralítico de arriba en una camilla. Cuando se lo presentaron delante a Jesús, Jesús dijo las siguientes palabras, versículo número 5. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ¿qué cosa? Hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Quién es el único que puede perdonar pecados? Dios. ¿Quién estaba en esa casa? Dios. ¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. No importa cuál haya sido tu experiencia, no importa en qué cosa hayas caído, Cristo tiene poder para perdonar tus pecados. Y ahora se enfrenta a los escribas y los fariseos, se enfrenta al pueblo y se enfrenta a los discípulos delante de un hombre paralítico que se siente culpable. Y lo primero que Cristo le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Lo primero que el paralítico necesitaba seguir es la seguridad del perdón de sus pecados, más que su salud física. Y le hago una pregunta a usted. Cuando usted tiene una conciencia culpable, cuando usted sabe que hizo y lo, como dicen los mexicanos, cuando usted sabe que la regó, cuando usted sabe que lo hizo mal, ¿verdad que la conciencia lo mata? ¿Sí o no? Usted come como que no ha comido. Se acuesta y no puede dormir. Mira a la gente que usted aprecia y se siente que usted es la peor basura del mundo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? He oído cosas de personas que cuando comienzan a abrirse corazón, tener que verle la cara a la esposa, la cara a los hijos, a la gente, a la familia, y tener que fingir y aparentar. Algunos dicen que tenían semanas sin poder dormir. La conciencia te mata. Una conciencia culpable te acribilla, te destruye la vida. Una conciencia culpable acaba contigo. Este tipo estaba paralítico. Cuando lo presentan con Cristo Jesús, lo primero que Cristo le dice es, tus pecados te son perdonados. ¿Sabe Cristo lo que piensa todo el mundo? Cuando Zaqueo estaba en el árbol, ¿vino Cristo al árbol, sí o no? ¿Sí o no? ¿Vino Cristo a la banca de trabajo de Mateo? ¿Sabía Cristo lo que pasaba con Mateo? ¿Vio Cristo a Natanael debajo de la higuera? ¿Sí o no? Y Cristo te está mirando a ti también. ¿Sabía Cristo lo que la samaritana estaba pasando en la ciudad de Sicar? ¿Sí o no? ¿Iba Cristo para Galilea? Sí. ¿Por qué cambió su ruta? Por la samaritana. Y vino Cristo al pozo donde la samaritana vendría al mediodía. Se encontró con la samaritana y lo primero que le dijo es, tráeme a tu esposo. ¿Sabe Cristo cuál es tu problema? Entonces no te estés escondiendo, Él lo sabe. Y el empeño de Cristo no es hacerte daño, es liberarte de esa maldición del pecado. ¿Se entiende o no se entiende? Eso es lo que Marcos nos está enseñando. Un Cristo real. Un Cristo práctico, un Cristo de la vida práctica, de la vida diaria. El Cristo que necesitamos hoy día. ¿O no? A ver si o no. Y eso significa que si usted lo encontró y se está viviendo con Él, la gente notará el cambio en la vida suya y ellos van a querer el mismo cambio por el poder del mismo Cristo que lo cambió a usted. Esa es la predicación del Evangelio. Nadie puede dar lo que no tiene. A eso se refiere Marcos cuando ahora nos relata cómo Cristo perdonó y cómo Cristo sanó a este paralítico. Cuando los escribas y los fariseos escucharon eso, dice, este tipo blasfema. El único que puede perdonar pecado es Dios. Miren el chisme completo. Miren lo que dice ahora, versículo número 6. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, una pregunta, ¿sabía Cristo lo que estaban pensando, sí o no? Cosa linda. ¿Supo Cristo lo que estaba pensando Simón cuando María vino a lavarle los pies? Simón pensó, si este fuera profeta, sabría quién es la que se le está acercando a los pies. Y Cristo lo mira. Qué cosa rica que Cristo sabe lo que tú estás pensando. Lo que usted está pensando de mí, Cristo lo está oyendo, tenga cuidado. Tenga cuidado. ¿Sabe Cristo lo que uno está pensando? Ellos estaban cavilando sus pensamientos y Cristo los mira y le dice, hey. Bueno, si Cristo hubiera sido dominicano, le dice, ven, partí a tigre, usted quiere que le diga una cosa.
Y entonces miren lo que le respondió Cristo. Miren lo que dice la Biblia. Versículo 8. Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera, dentro de sí mismos les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Y yo le pregunto a usted, ¿ese mismo Jesús todavía tiene poder para perdonar pecados, sí o no? ¿Ese mismo Jesús todavía tiene poder para sanar enfermos, sí o no? Entonces yo no sé cuál es tu problema, pero yo sí sé cuál es la solución. Y la solución se llama Cristo. Así se llama la solución. ¿Verdad que todos tenemos algún problema? ¿O no? La solución se llama, ¿cómo? Se llama Cristo. Él dijo, el que a mí viene, yo no le echo fuera. ¿Le gustaría a usted resolver su problema? ¿A cuánto le gustaría que el problema se resolviera? Hay personas que han estado sufriendo por años sin necesidad. Nunca olvido la historia de aquel niño que pasó una semana sufriendo por no ir a hablar con su mamá. Oigan, ¿se acuerdan de la historia del ganso? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Y algunos dirán, si no me la sé, ¿cómo me acuerdo? ¿Le parece bien si terminamos con la historia del ganso? ¿Está Dios dispuesto y disponible para perdonar nuestros pecados? ¿Pagó Dios el precio de nuestro pecado con la sangre de Cristo Jesús? ¿Está Cristo intercediendo en favor nuestro en el cielo para que seamos perdonados de los pecados, sí o no? Entonces, ¿por qué seguir cargando los pecados? ¿Por qué seguir perdido cuando Dios pagó el precio de nuestra salvación y podemos vivir salvados? La historia dice, me encantan las historias porque usted las recuerda y la puede repetir, que una familia de muy buena posición social, eran el papá, la mamá y 2 hijos, una damita y un caballerito. El papá se fue de viaje y la mamá se quedó en la casa con sus 2 niños. Todos los días la madre compartía con los hijos. Un buen día, el varoncito, que era el más pequeño, estaba jugando en el patio y en la casa habían gansos. ¿Conocen los gansos? ¿Conocen los gansos? ¿Cuánto conocen los gansos? ¿Se han dado cuenta de lo grandes que son esos pajarracos? ¿Se han visto? Y el cuello lo largo que lo tiene. Pues entonces el niñito jugaba con los gansos en el jardín y él corría adelante y venían todos los gansos detrás haciendo mucha bulla. Se daba la vuelta y los gansos le caían detrás. Y tenga cuidado si usted llega a una casa y el ganso no tiene el cuello para arriba. Si usted ve un ganso que pone el cuello para abajo, como a flor de tierra, y corre para donde usted, empiece a correr. Porque si ese ganso lo agarra con ese pico, usted la va a pasar mal. Así que el niño estaba jugando con los gansos y agarró un palo, iba corriendo delante y venía corriendo para atrás y los gansos detrás de él. En la corredera, a un ganso se le ocurrió, cuando iban a dar la vuelta, levantar la cabeza. Y el niñito tiró con el palo para atrás y el palo se le ocurrió darle en la cabeza al ganso. Compadre, tienen el cuerpo grande pero tienen la cabeza chiquita. El golpe fue tan certero que el ganso quedó pataleando. ¿Han visto un ganso pataleando? ¿Han visto un pollo pataleando? Cuando lo matan, el niñito se espantó y el ganso quedó muertecito. Miró para todas partes, como siempre uno hace cuando hace una diablura. ¡Qué barbaridad! Siempre uno mira alrededor. Compadre, mire para arriba primero. De allá que te están mirando, ¿o no? Usted se sacude y dice, nadie me vio, nadie te vio, mira para arriba para que tú veas. Allá siempre te están mirando. El niño no miró para arriba, salió corriendo con el ganso y lo escondió, se fue a un cuartito que había en herramientas, agarró una pala, se fue a una esquina del jardín a hacer un hoyo, pero que el pájaro es grandote,
Hizo el hoyo rapidito y cuando lo puso, el ganso era más grande que el hoyo, lo quitó y siguió haciendo otro hoyo hasta que logró por lo menos meter el ganso, le puso un poco de tierra, le puso paja encima, fue corriendo y se lavó la mano y aquí no ha pasado nada. ¿Qué tenía el niño en la mente? Un ganso. ¿Qué pasa con los gansos cuando se mueren? Se pudren. Conocí una dama que tenía un ganso en su cabeza por 55 años. El ganso se pudrió tanto que se casó 3 veces y se divorció las 3 veces. Hasta que no sacó el ganso de su mente, su vida fue una desgracia y una miseria. Conozco personas que han vivido miserable por años por tener un ganso muerto en la cabeza. ¿Están listos para terminar la historia? ¿La quieren ahora o quieren que se la deje para después? ¿La terminamos ahora? Oiga lo que ocurrió. Recuerde que estamos hablando que Cristo tiene poder para perdonar pecados. No importa el pecado que haya sido. Y usted me dirá, lo que pasa, predicador, que usted no sabe que lo que hizo fue que maté a una persona. Y le tengo buena noticia. He bautizado personas que no han matado a uno, no, han matado más de uno. Y el Señor perdona y lava con la sangre preciosa de Jesús. Llegó la hora de la cena, se sientan a comer y la mamá nota al niño un poco tenso. Y la niñita como con una mirada pícara. Terminaron de cenar, la mamá se levanta y le dice a la niña, fulana, recuerde que a usted le toca lavar la loza. Y se va. Cuando el niño termina de comer y se levanta para irse, le dice la niña al niño, fulano, que tú vas a lavar la loza, lávala tú. Le dice, no, a ti es que te toca. Y él le dice, acuérdate del ganso. Y él la mira y le dice, sí, yo la lavo. Cuando alguien sabe que usted tiene un ganso muerto, lo manipula y lo maneja por ahí, ¿sí o no? ¿Sí o no? Tenga cuidado porque le van a destruir la vida. El niño lavó la loza. Al día siguiente, lo mismo. Al día siguiente, lo mismo. Al día siguiente, lo mismo. ¿Han notado ustedes que hay personas que tienen la mirada perdida? ¿No han visto personas como con una mirada perdida? Con unos ojos opacos, como sin vida, como que se están muriendo por dentro. Averigüe cuántos gansos tienen dentro. Y usted sabrá por qué se están muriendo. ¡Se mueren en vida! Se mueren en vida. Lo manejan, lo manipulan y hacen lo que le da la gana con ellos porque lo tienen agarrado por el cuello. Al 5.º día, el niñito ya no aguantó más. Cuando la niña le dijo, vete a lavar la loza, dice, yo no voy a lavar nada. Y salió corriendo para donde su mamá. La mamá siempre se sentaba arriba en un balcón a tejer. Y a pasar toda la tarde se sentaba ahí a tejer y a mirar la flor, un lugar precioso. El niño corrió, se tiró la falda de la mamá y empezó a gritar. Dijo, mamá, yo fui que maté el ganso que falta. Pero mamá, yo no lo quería matar. Yo estaba jugando y le explicó todo lo que ya yo le conté a ustedes. Y la mamá tranquila puso todo lo que tenía a un lado, tomó su muchacho y le dice, sí, fulano, yo lo sé, yo te vi. Y tengo 5 días esperando que tú vengas para perdonarte, porque tú eres mi hijo a quien yo amo y los gansos son tuyos. Yo vi todo lo que hiciste. Y he sentido tristeza porque veo que tú no me tenías suficiente confianza como para venir a decirme lo que habías hecho. Y lo abrazó y lo besó. Yo te perdono, mi hijo, no hay nada de qué preocuparse. Masita linda. Al rato viene la hermanita corriendo y le dice, mami, te voy a decir quién fue que mató el ganso que falta. Y empezó a contarle toda la historia a la mamá y la mamá le escuchó. Y cuando terminó, la mamá le dijo, yo lo vi. Ya él vino y lo perdoné. Ahora usted váyase a lavar la loza. ¿Entendieron? Yo no sé si usted tiene ganso, pollo, guinea, qué es lo que usted tiene ahí adentro. Una cosa le garantizo, no importa si tenga un corral ahí adentro o una pajarera, el Señor cuando perdona, perdona. Y la Biblia dice que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Usted lo cree? Póngase en pie conmigo entonces.
Si usted tiene que pedir perdón a alguien, hágalo hoy. Y si tiene que perdonar a alguien, hágalo hoy. Y si tiene que pedir perdón a Dios por algo, querido, querida, ¿qué cosa? Hágalo ¿cuándo? Hágalo hoy. Cristo vino y pagó el precio de nuestros pecados. ¿Se atreve a levantar su mano conmigo ahora para decirle a Dios, Señor, heme aquí, perdone mis faltas y mis pecados? ¿Se atreve a levantar la mano conmigo? Querido Padre Celestial, levantamos nuestras manos aceptando a Jesús en nuestra vida. Padre, perdone nuestras faltas y pecados. Señor, libérenos y libértenos de toda poder o influencia del enemigo. Dios, que nuestro cuerpo sea templo solamente para el Espíritu Santo. Venimos ante usted no reclamando nada, ni haciendo promesas. Venimos ante usted para pedir, Señor, que por su gracia, su misericordia, su amor y su bondad, nos perdone, nos liberte, nos capacite y nos prepare para vivir una vida que sea conforme a su voluntad y para la gloria de su nombre. Dios, venga a nosotros en esta hora. Lávenos con la sangre preciosa de Jesús. Dios, vístanos con su manto de justicia. Dios, transfórmenos con su gracia poderosa. Únjanos con el Espíritu Santo y entonces sosténganos con su mano bendita. No nos deje caer, Señor. En nosotros no hay fuerza ni nada que valga la pena, pero usted es Dios, usted es todopoderoso. Querido Padre Celestial, que desde este momento nuestra vida sea dirigida por su Espíritu. Que la espada del Espíritu rompa toda cadena que haya en nosotros y que la sangre de Cristo nos limpie y nos lave de toda la diablura que hayamos hecho. Y desde hoy nos inspire su Espíritu y nos guíe por su gracia. Que los ángeles nos acompañen y nos protejan. Ponemos en su mano santa a nuestros hijos, Señor, y a nuestras hijas. Ponemos en su mano nuestro hogar. Guíanos conforme a su voluntad, Padre amado. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor.